Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el mar. La Fundación de Abogados Litigantes del Sanedrín presenta Los Emblemáticos del Sanedrín. Un programa de actualidad, entrevistas, comentarios científicos, ortodoxo y conductual para la juventud y el adolescente, bajo la conducción del licenciado Reyes Álvarez de los Santos, y en los comentarios, los doctores Alfonso Torres, Carlos Lorenzo, el pastor Fran Zapata y Reina Celeste Álvarez. Así se inicia Los Emblemáticos del Sanedrín. Buenos días, amigos televidentes, todos sean bienvenidos a Los Emblemáticos del Sanedrín. Amigo emblemático, y usted y yo y vosotros y nosotros estaremos en comunicación y en comunión a partir de este momento para recibir palabra de vida y recibir verdades, grandes verdades. La verdad es la verdad. Señores, se ha dicho que la sociedad ha perdido su verdadero principio o valores por no tener una identidad, por no reconocer, porque cuando usted reconoce es porque antes había una base y que usted esa base ha desconocido lo que es la realidad. Y por haber perdido esa identidad y no reconocer, es necesario que la juventud se vayan formando en base de un principio y de un norte. Y que esto le crea línea y que esto crea y pueda producir grandes verdades y que esas verdades una vez sean plasmado y sean conceptualizados y se puedan pluralizarse. Verdades va a parir verdades porque se va a reproducir y esto te llevará a poder analizar y a través de un buen análisis usted puede reconocer la verdad. Resulta que Nicodemo, un principal de los sabios, se acerca a Jesús y dice, parece que este tiene autoridad, y dice, maestro, reconozco que en ti hay una verdad, pero aquellos que no tienen capacidad para poder analizar y pensar no pueden reconocer. Es necesario en estos momentos que un sacerdote manda a que se predique con el ejemplo al Estado. Veamos esto. Gracias, amigo televidente, por haber escuchado y habernos preferido por este pensamiento. Ya usted sabe, como todo, aunque llueve, aunque está oscuro, pero siempre se espera el buen amanecer. Don Alfonso Torres. Saludos, hermanos Reyes, saludos, país. Alegría de estar con usted y con ustedes. Gracias. Reyes, este es un país maravilloso. Mire, mientras veíamos en estos días el lujo de las pensiones de los amigos de Leonel Fernández, seguimos mirando a los cañeros, ¿sí? Pobres ancianos que trabajaron 40, 45 y 50 años reclamando una miserable pensión de 5,000 pesos. Ahí tiene Danilo Medina la oportunidad de hacer lo que nunca se ha hecho. Los cañeros reclamando una miserable pensión de 5,000 pesos. Puede hacer, señor Medina, lo que nunca se ha hecho.
el tema de la presión tributaria, de la reforma fiscal, de las cargas impositivas a este pueblo. Los dos PRD se oponen al paquetazo de Danilo. Ahí coinciden en otras cosas y pónganse de acuerdo. Al país le conviene que Miguel Vargas y don Hipólito Mejía le digan adiós al PRD y permitan que otros dirigentes, viejos o no tan viejos, asuman la conducción de esa organización política de modo y manera que el sistema de partido en la República Dominicana no se vea resquebrajado. A otros amigos les va a gustar que se resquiebre ese sistema de partido, pero bueno, quizás a la democracia no le convenga eso. Miguel Vargas, don Hipólito Mejía, digan adiós y suelten en banda a ese partido de modo y manera que se pueda reestructurar con caras nuevas, aunque no sean jóvenes. Porque el país necesita una oposición, y así, sin una oposición vertical que analice, porque para nosotros fue de un gran ejemplo que Chávez gana con un 54 y el otro saca un 44, y sin embargo admite su derrota, y lo admite con mucho júbilo, con una ganancia que él ganó, porque se ve que en él hay un liderazgo y él en un futuro puede ganar. Pero algo más allá, se ve que el trabajo que todavía Chávez con un cáncer, abarrotadamente, con un 54, ganar, se ve que el que está del lado de los pobres, el que pone su corazón al oído del pobre, de los pobres, ese tendrá misericordia y ese ganará el favor del pueblo. Y lo contrario es que hoy anda don Temito, el amigo suyo, el constructor de ese debacle, ahora anda diciendo que este gobierno y que con el cuasi fiscal y con el paquetazo se puede disparar el dólar. Pero le preguntamos a usted, Alfonso, ¿a dónde estaba don Clemito Ted Montar? ¿A dónde estaba? Por no decir otra palabra. Mire, Reyes, con el paquetazo solo está de acuerdo Temístocles Montaz y Danilo Medina, y lo más allegado de Danilo Medina. La iglesia, los patronos, el CONE, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y el presidente de la patronal dominicana, de la Confederación Patronal, rechazan el paquetazo fiscal. Ahora, usted me pregunta, ¿dónde estaba Temístocles Montaz? Si él tuviera un mínimo de pudor, renunciara, o le pediría al presidente que lo releve de la función, o le dirigiría una carta al presidente diciendo que tiene que declinar el puesto porque tiene problemas de salud, porque él es el responsable número 2, después de Leonel Fernández, de la crisis fiscal del país, de ese déficit fiscal de 187.000 millones de pesos. Él es el arquetipo, porque es el armador económico del gobierno. Me dirá don Temo, yo soy un mandatario de un mandante, o yo soy un mandante de un mandatario. El presidente me pidió eso y eso yo hacía. No, Temístocles, por Dios, usted fue artífice del déficit fiscal que hoy vive el país. Entonces, toda la francachela de Temístocles Montaz, de Leonel Fernández, hoy tiene que pagarle el pueblo. Y hoy Temístocles dice sin ningún tapujo, sin ningún pudor, de cara dura, que el gobierno anterior dejó un tremendo déficit fiscal y que hay que ajustarse los pantalones, hay que negociar con el fondo y hay que mandar un paquetazo al pueblo. Le voy a hacer una pregunta a usted. Por Dios, Le voy a hacer una solo pregunta. en este país, mire, hermano Reyes, en cualquier país de Europa o en Estados Unidos o Canadá, una persona como Temístocles Montaz no acepta ese cargo. Sí, asume su responsabilidad como coautor de la crisis del país. Es una crisis mayor Pero yo le voy a hacer una que la del 2003-2004, cuando la crisis bancaria. Le voy a hacer una pregunta. Porque el déficit en aquel momento fue de 55.000 millones de pesos. Hoy, Oye, el déficit triplica la crisis del 2002, 2003, 2004. juégatela. Te voy a hacer una pregunta en este comentario, que no es habitual. Yo le decía a un joven aquí en el canal
que la falta de que la juventud lo ha puesto a la sociedad, de que no puedan analizar, sino es con la morbosidad de los reggaetones, los lápices, ese género ha llevado a que cualquiera cosa es buena. Tú dices, tú apruebas una cosa hoy y mañana no. Temito Cresmontal fue el hombre que decía que los economistas estaban falseándole al país y que ellos tenían una verdad y mantenían esa economía por la raya, la economía mejor del mundo. Y sin embargo, le tenían un diferencial abajo, un engaño, que hoy frente a ese engaño está el señor del Banco Central con un déficit de cantidades de millones y millones. Y los ministros económicos, como Temito Cresmontal, ahora está tratando de arreglar como si él fuera un constructor, empañetando la casa con todos los baches, diciendo, entonces, si es un pueblo con gente pensante, óyete, y hablarle que el dólar tiene que dispararse, Danilo se reúne con el sector económico, con los ricos, con el sector poderoso, y le rechazaron todas las imposiciones que quiso poner. Y ahora Danilo está con los brazos abajo, tiene que devolver un sinnúmero de cosas que había impuesto para la canasta familiar, porque los ricos ahora dicen que no van a aceptar esos impuestos en contra de toda esa canasta que quieren aumentar en contra de los ricos. Entonces, ¿qué se ve? Ahora, te voy a hacer una pregunta. Si tú fuera gobierno y tuviera poder, ¿qué tú harías con Temito, con el sector económico y con el hombre del Banco Central? ¿Qué tú harías? Lo primero es que yo no lo hubiera ratificado. Lo segundo, que si lo ratifiqué con el clamor del pueblo, lo cancelo a los dos. Rebajo los altos salarios que son ofensivos a la humildad y a la pobreza con que vive este pueblo. ¿Y ya solamente cancelado? No. Renegocio la deuda externa. Declaro una moratoria al pago de la deuda externa por lo menos en el 2013. Pero debía ser por 2 años. Para con esos fondos, porque hay que pagarle el 40% del Producto Interno Bruto a la amortización de la deuda externa. Entonces, no hay pago del servicio exterior, de la deuda externa. Una reducción drástica de la nómina pública. Todo lo que son botellas. Pero mire, hermano, aquí hay que oír perla. Dice el canciller de 8 años, el que tiene la francachela en el MINRE, en Cancillería, que está de acuerdo con la reducción del personal del personal diplomático y consular, como que no fue él que lo nombró. Él está diciendo ahora, oiga a este hombre, a Carlos Morales Troncoso, favorece la reducción del personal diplomático y consular del país como medida para ahorrar recursos y solventar el déficit económico que tiene el país en más de 170,000 millones de pesos. Y dice él, como que no vive aquí, siempre he favorecido la racionalización del servicio exterior. Siempre he favorecido la racionalización del servicio exterior. Ajá. Leonel Fernández fue el que nombró la botella por encima de su cabeza. Y si fue así, ¿por qué usted no hizo oposición a esa francachela de Leonel? ¿Por qué usted no renunció a Leonel Fernández? Si usted es un hombre de principio, usted debió no aceptar que Leonel Fernández le nombrara a Titiri Mundati en el servicio exterior, tanto en el cuerpo diplomático como en el cuerpo consular. No, usted es el responsable de ese desorden, porque ahí lo que están nombrados son fundamentalmente botellas del Partido Reformista Social Cristiano, esa franquicia que usted compró, porque usted la compró con la nómina pública. Entonces, aquí hay que oír esas cosas. Y usted me preguntaba que si yo fuera Danilo Medina, ¿qué hago? Hermano Rey.